¿Tú tienes alguna tendencia, algún proyecto político, algún partido, No tengo yo definido sobre un alguna partido preferencia? político Ajá. únicamente, pero sí tengo preferencia que se alinean a lo mejor a dos o tres de los que están ¿Cómo ahorita. cuáles? Los dos partidos que para mí son, yo lo veo como los mejores, los mejorcitos, son pues por un lado el PRI y por el otro Movimiento Ciudadano. Esos dos son los partidos que a mí, los dos mejores, ¿no? Y que más se alinean a lo que yo pienso. Digamos que el cúmulo del desconocimiento de todo este tipo de cosas, de práctica, de estas prácticas administrativas, creo yo que tienen una fuerte repercusión en que no haya resultados a la hora de atender y tratar este tipo de problemas sociales. En cuestiones de manuales de operación dentro de los gobiernos, de los tres niveles o cualquier ente público, ¿habrá quien sí le toma importancia? Te metes manual de Sí. organización, te manda manual de organización 2015. Y Así. ya yo creo que la dependencia ya tiene hasta otra estructura orgánica, ya cambió de direcciones y todo, y ya hace cuenta que no tienes un manual de organización. Así es. En febrero de 2024 estábamos en una situación de sequía del 98% de los municipios del estado estaban considerados o catalogados como en sequía. Estamos aquí con Leonel Navarro, él preside el proyecto de municipios virtuales de acá de los centros académicos, de los centros de estudios académicos de la Unison, un joven del que cursa el séptimo semestre de administración pública. Muchas gracias, Leonel, por estar acá. Interesante el proyecto. No, gracias a ti, primero que nada, por el espacio y por la apertura de estar aquí el día de hoy. Sí, pues me presento para quienes nos escuchan. Mi nombre es Leonel Navarro, tengo 20 años y actualmente estoy en la licenciatura en Administración Pública, ya por concluir, y presidiendo como presidente el proyecto del municipio virtual de Caere, que a grandes rasgos consiste en, pues digamos, en crear un municipio conforme lo marca la ley de gobierno y la constitución política del estado, y tomar como base ese municipio para establecer e integrar con estudiantes y egresados de la carrera un ayuntamiento que sí es real y en el cual pues tienen las aptitudes y las capacidades, aunado a las capacitaciones que llevamos también en algunos temas específicos, para proveer de asesoría y asistencia técnica a ayuntamientos, gobiernos municipales, especialmente a los electos, ¿no?, que recién entran, sí, y tienen que atender una serie de problemáticas en procesos y documentos administrativos como la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, la elaboración de programas presupuestarios, la elaboración de matrices de indicadores de resultados, indicadores de desempeño, una serie de elementos que son tendencia, las carencias de ellos en los gobiernos municipales del estado. Tendencia de carencias. Sí. Sí. Bueno, sí, muchas. Luego, ya cuando vemos la realidad de las cosas, bueno, hay más carencias todavía, pero bueno, bueno, qué gusto que 20 años tienes, ¿no? 20 años que pues te interesen, ¿no? Las cuestiones de la vida pública, la política, porque no sé, porque no quiero sonar también a un viejo ya amargado, ¿no? Como a veces cuando uno era joven escuchaba a algunos y esa diferencia de generacional que a veces, pues bueno, ya los mayores no alcanzan a entender las nuevas generaciones y entonces es denostar y decir, no, ahora la juventud está muy jodida y así, y van pasando las generaciones y siguen lo mismo, ¿no? Acusando a las nuevas generaciones que vienen ya de manera muy superficial y las nuevas generaciones pues bueno diciendo no, ya van de salida estos, no, qué hueva y en fin, pero no sé cómo percibas tú, digo, antes de entrar al tema central, es si en tus compañeros de generación, bueno, supongo que ahí por lo que estudias, pues sí habrá jóvenes pues interesados, ¿no?, en la vida pública, en la política, por la naturaleza de la carrera, de lo que están estudiando y de donde en un futuro no muy lejano, pues evidentemente la mayoría va
va a emplearse por ahí, ¿no? En gobiernos, en legislaciones, en fin, en lo que tenga que ver la vida pública, incluso en órganos autónomos. Pero fuera de ahí, ¿tienes con quién platicar de tu generación sobre cuestiones políticas? ¿O hay muy pocos que se interesan? ¿Por quiénes se interesan? ¿Cuál es la tendencia? Me imagino que es Morena, ¿no? Pero bueno, dime tú a ver ¿cómo ves? ¿Cuál es tu entorno en esto? Sí, realmente yo creo que la realidad política de la distribución de preferencias o la distribución del poder en los partidos, digamos, evidentemente se replica en las nuevas generaciones que van tomando camino por esos partidos o por esas posturas políticas, ¿no? Respecto a la pregunta, pues sí, aunque no lo creas, sí es respecto al total de estudiantes de la carrera, sí son, digamos, una fracción más baja de lo que uno pensaría, los que se interesan en el ámbito político, en los partidos políticos, y más que nada los que van más allá de no solo de interesarse o de participar, sino de realmente documentarse y estar participando activamente con intereses propios de lo que sería lo mejor para alcanzar el bienestar social, además, ¿no? muchos entran ahí a administración pública para luego pegar el salto a derecho, ¿no? Porque de inicio no, pues no alcanzan por el número de matrícula que registran en un primer semestre, entonces se van, como es el mismo tronco común, después ya brincan, ¿no? A la escuela de derecho, muchos, y hay unos que, bueno, ya después ahí se quedan, como para terminar algo que a lo mejor no es su visión, trabajar en algo relacionado con la administración pública. A lo mejor pretenden ser empresarios o tener su propio negocio, pues no, de manera independiente, y dice, bueno, ya me quedo aquí a terminar esto, ¿no? Algo así me pasó a mí, yo cuando estudié, porque yo estudié, fíjate que estudié contabilidad, pero nada que ver, ¿no? Pero fue algo así, ya me quedo aquí para terminar lo que inicié, y bueno, mi visión siempre fue ser independiente, pero bueno, ese es otro tema. ¿Tú tienes alguna tendencia, algún proyecto político, algún partido, o algún liderazgo político, o pues no? sí tengo. ¿O qué ideología? Tengo una idea, tengo una ideología no totalmente asentada, pero sí ya con bastante, digamos, se me fue la palabra, pero digamos que ya lo he pensado bastante, me he documentado bastante y sí la tengo algo definida, esa palabra. Respecto a los partidos políticos, es muy difícil en ocasiones tomar elección de uno u otro partido, porque pues digamos que hay 7, 10 partidos, depende de si es a nivel nacional o estatal, como lo veas, y del contexto en el que estés, pero hay alrededor de 7, 10 partidos que de los 7 son 2 o 3 los que son distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, 3 partidos políticos o van los que sobre una tienen misma idea, verdadera, actúan igual sí. y se manejan igual, otros 2 igual y otros 2 igual. Y digamos que esas distinciones muchas veces en la práctica también es algo distinto, o sea, es diferente la ideología de un partido, los documentos básicos y estatutos de un partido, o lo que ha hecho un partido en años anteriores, a cómo están a día de hoy los partidos políticos. Entonces, contestando precisamente la pregunta, no tengo yo definido de que esté sobre un partido político únicamente, pero sí tengo preferencia que se alinean a lo mejor a 2 o 3 de los que están ahorita. ¿Cómo cuáles? Esencialmente 2. Pues a mí, por lo que he visto, lo que he analizado y mi forma de pensar, con lo que más se alinean según la naturaleza y la ideología del partido. Otra cosa es cómo se lleva a la práctica, sí, claro, en ocasiones, ¿no? Y las personas que estén en él. Los 2 partidos que para mí son, yo lo veo como los mejores, los mejorcitos, son, pues por un lado el PRI y por el otro Movimiento Ciudadano. Esos 2 son los partidos que a mí, de los que están ahora en el escenario político, son para mí los 2 mejores, ¿no? Y que más se alinean a lo que yo pienso. Otra cosa es la práctica, ¿no? Insisto, sí, es muy distinto
Sí. Bueno, el MC fundado por un priista, ¿no? Como antes. Bueno, es una cuestión generacional también, porque Morena, pues fundado por otro priista, que es, bueno, de nacimiento. Bueno, López Obrador ya tiene más de 30 años, va para 40 años, yo creo, fuera del PRI. Dante Delgado, pues también, veintitantos años por ahí. Dante Delgado, fundador pues, del Movimiento Ciudadano. Y bueno, sí, la mayoría de los políticos ahorita encumbrados, pues muchos vienen del PRI, pues insisto, es una cuestión generacional, ¿no? Un partido que fue hegemónico durante mucho tiempo y bueno, ahorita ya se empiezan a ver otros cambios y pues sí, los partidos ahorita con mayor, me llama la atención que me digas del PRI, digo, un joven de 20 años, digo, no estoy haciendo juicios de valor, solamente me llama la atención porque precisamente son partidos que ya no están tan identificados, los jóvenes ya no lo asimilan, no tienen esa conexión, pero sí Movimiento Ciudadano es uno de los que más se está conectando con las juventudes, y el otro pues es Morena, ¿no? Que Morena está pues en todas las capas se está penetrando, pero bueno, Morena pues se parece mucho, ¿no? Al PRI, precisamente, un PRI pues más de antes del neoliberalismo, con causas sociales, muy enfocado en programas asistenciales. Bueno, hay una cierta similitud, ¿no? Con la manera también de las formas de hacer política son parecidas. Insisto, no estoy haciendo tampoco juicios de valor. Incluso yo al PRI, siempre he dicho, yo al PRI le reconozco una parte, construyó este país con muy poco, ¿no? Con muy poco, en la era pues revolucionaria, ¿no? Con muy poco hizo, a mi ver, bastante, mucho. Fue el que construyó a final de cuentas lo que tenemos, como lo tenemos, y en fin, y de ahí pues bueno. Pero bueno, ahí está, nada más quería una identificación y que te conociera más el público aquí. Ahora sí, entramos entonces en materia. Y luego me dijiste, eres alumno de Olga Hermida Grijalva, ¿no? Nuestra excelente maestra. Bueno, un saludo, si no sé, porque a veces acá nos escucha, ojalá nos esté viendo aquí, que vea a su alumno. ¿Cómo andas en esa materia? ¿Qué materia te imparte? Ahorita políticas públicas. Ok, ¿y cómo andas? Nomás salí con muy bien, excelente. Bueno, a ver, ¿qué nos traes entonces? A ver, la problemática acá en Hermosillo, de las principales problemáticas en Hermosillo. Bueno, pues los principales... O lo que quieras, o lo que traigas. Sí, empezando con las problemáticas del municipio de Hermosillo. Evidentemente van a variar, depende del criterio de cada persona. Claro. Pero digamos que hay una tendencia entre las opiniones de las personas, entre la percepción ciudadana, hay una coincidencia entre que al menos los tres principales problemas que hay en el municipio, que se viven en día a día, son cuestiones como las calles y la pavimentación, el tema del agua y la inseguridad y la violencia, ¿no? Que tiene que ver también con adicciones en cierta parte, metiendo ahí como un cuarto problema. Eso viéndolo desde una perspectiva de la percepción ciudadana de las principales problemáticas que ellos perciben, pues no valga la redundancia. Sin embargo, sí me gustaría agregar también y visibilizar otras problemáticas como los asentamientos irregulares, que aquí en Hermosillo hay muchas personas que se encuentran en invasiones o en zonas muy a la periferia, o a veces no tienen que estar en la periferia, que tienen muchas carencias de servicios básicos e ingresos en ocasiones por debajo de la línea de pobreza extrema, pues, ¿no? Entonces yo creo que ese también sería uno de los problemas fundamentales y que sin duda abona a que se agraven los problemas ya mencionados, pues, ¿no? Muy bien. Entonces son los asentamientos, los problemas de drogadicción, ¿qué más? Calles, pavimentación y agua, ¿no? Sí, andan muy... estos estudios ustedes los realizan en campo, o sea, van... No, esa es información que yo con la información que yo he estado analizando así durante meses, pues, ¿no? Es como una conclusión más o sea, pues, tú más extraes información
de otros entes, de INEGI, Sí, de INEGI, de Coneval, de Hermosillo Cómo Vamos, de diversas organizaciones que toman las mediciones e incluso pues como Coneval que las interpretan, pues, ¿no? Sí. Sí, lo que te iba a mencionar porque es muy parecido a lo que trae Hermosillo Cómo Vamos los indicadores. Bueno, y debido a qué son estas problemáticas, por qué no se resuelven, cuál es el eterno problema de estas problemáticas. Bueno, pues sin duda el por qué no se resuelven llevaría a entender primero o a hacer visible que la mayoría de estas, si no es que todas las mencionadas, son problemas estructurales o que tienen, o multifactoriales. Problemas muy arraigados y muy difícil de erradicar o de combatir. Eso por un lado, ¿no? Del problema aislado, digamos. Y ahora si lo analizamos también junto con el entorno gubernamental, que es el que atiende estos problemas, pues digamos que surgen también otros problemas que son la causa de por qué no se resuelven estos problemas sociales, pues, ¿no? Que son los que a fin de cuentas terminan afectando directamente a la población. Si nos vamos a esos problemas del sector público, del gobierno municipal, que es el que principalmente atiende estas problemáticas como el agua, etcétera, encontramos, pues, primero, deficiencia en la administración, ¿no? En el ejercicio de la administración, y que yo creo que si sales a la calle y le preguntas a la gente cuál es la causa de que no se resuelvan estos problemas, te van a contestar incompetencia o corrupción, que evidentemente son problemas, pero de ahí se desagregan todavía otros problemas en el gobierno municipal, por ejemplo, en todos, no haciendo énfasis en el actual, que son problemas como la mala o la incorrecta elaboración de diversos procesos e instrumentos administrativos, que son los que a fin de cuentas terminan dando como resultado qué tanto se erradica o no, qué tanto se ataca o no un determinado problema social, ¿no? Digamos que es, yo diría, de base el funcionamiento del gobierno municipal, que tiene que ver también con el desinterés muchas veces de servidores públicos. Decía ahorita la corrupción. De la corrupción, por ejemplo, ¿qué se viene a la mente? Influyentismo, nepotismo, actos de corrupción de ese tipo, que a fin de cuentas dejan personas en el sector público atendiendo problemas muy graves que no tienen ni la preparación, ni la capacidad y ni el interés por abonar a erradicar este tipo de problemas. Y desconocen en muchos casos de las leyes, de las disposiciones normativas que le determinan al ayuntamiento sus obligaciones, qué y cómo deben de hacer las cosas, entre otras cuestiones, y el desconocimiento de instrumentos administrativos o insumos como los manuales de organización que impactan directamente en cómo funciona una dependencia o entidad del sector público, los manuales de procedimientos, de atención al público, etcétera. Digamos que el cúmulo del desconocimiento de todo este tipo de cosas, de estas prácticas administrativas, creo yo que tienen una fuerte repercusión en que no haya resultados a la hora de atender y tratar este tipo de problemas sociales. Digo yo, planteo esto viéndolo desde otra perspectiva distinta a la que normalmente lo vemos, pues, ¿no? Ok, hablas de los manuales de operaciones. Híjola, ¿habrá quien los manuales, creo que tenemos una cultura, sobre todo aquí, no sé si la latina, pero sí los mexicanos y muy también sonorenses, los manuales, ni el manual del carro, cabrón, checamos, ¿no? Entonces, sí somos un tanto distintos, ¿no? Los gringos para todos sacan luego el manualito, son más robotizados también ellos, ¿no? A lo mejor nosotros somos de ahí la frase esa de voy a hacer una mexicana, somos a lo mejor más creativos por así justificarlo, pero en cuestiones de manuales de operación dentro de los gobiernos, de los 3 niveles o cualquier ente público, ¿habrá quien sí le toma importancia a ello? ¿Qué tanto en el manual de operación, qué información, cómo los desarrollan? O sea, ¿cómo creen, qué tanto puede ser eso,
el asunto ahí. Diego, yo haciéndote una pregunta también provocadora, ¿no? Porque, digo, un buen manual, algo que sí se haga como debe de ser, creo que sí sería una herramienta muy funcional, pero además aunado a lo que tú dices, es algo pues sí, siempre muy sabido, muy ya una cobija muy miada, como decimos, el asunto de gente que ocupa los cargos que no tiene la suficiente capacidad, ni el conocimiento técnico tampoco, y que bueno, pues, pero pues hay que acomodar los compromisos políticos, así es como, esa es la realidad, pues, ¿no? Que vivimos en el día a día. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué tan, los manuales de operatividad, qué tanto pueden ser? ¿Cómo, para empezar, si son lo suficientemente confiables, de la suficiente calidad, que esté ahí como para utilizarlos como guía? Pues ese es un tema aparte, o sea, por ejemplo, el plantear que hay deficiencia en el uso de los manuales de organización, por ejemplo, por considerarlo yo el principal, ya refiere a varias cosas. Un escenario puede ser, por ejemplo, que sí el manual esté actualizado y sea correcto y todo, que tenga muy buena información, pero pues que las personas que están ahí, los servidores públicos que lo deben de leer, de analizar, no ni siquiera lo voltean a ver, pues, ¿no? Otro escenario puede ser que es muy, pero sumamente usual. En la revisión, por ejemplo, uno se mete a las páginas de gobierno y se pone a revisar a veces los manuales de organización o otros documentos, y es muy común que estén desactualizados. Te metes manual de organización, te manda manual de organización 2015. Y ya yo creo que la dependencia ya tiene hasta otra estructura orgánica, ya cambio de direcciones y todo, y ya haz de cuenta que no tienes un manual de organización. Sí, por eso te preguntaba qué tanta confianza se le puede tener. Y respecto a la utilidad, ya eso depende, evidentemente, es una tarea aparte, pues no, el tenerlo, el actualizarlo y el que la información y el contenido que tenga sea de la mayor calidad para que haya una mayor eficiencia y eficacia en la administración pública. Sin embargo, aunado a este problema, ¿cómo lo puedo plantear? Aunado del problema. Bueno, el contenido que tiene, respondiendo mejor a lo que planteabas de la utilidad el contenido que tiene un manual de organización toma mucha relevancia dentro del ámbito de la administración pública por la cuestión de que los servidores públicos que trabajan en ella están sujetos a las disposiciones normativas. Así es. Tú como servidor público tienes que hacer lo mejor posible, evidentemente, lo que la ley te dice que debes de hacer, y no debes de hacer lo que te prohíbe que hagas. Y eso lo puedes conocer mediante los manuales de organización. Ahora, tú llegas a una dependencia, a una entidad de la administración pública, y mediante el manual de organización te puedes también colocar en qué parte de la dependencia estás, y tiene mucho que ver con el tema de las relaciones que hay dentro de la dependencia. Muchas veces el desconocimiento de la estructura orgánica o de los organigramas de una dependencia conlleva a que se hace un desorden en la práctica de la administración, porque te habla quien no te tiene que hablar, te da indicaciones el que no te tiene que dar indicaciones, y al final de cuentas sale mal y tienes problemas con tu superior, que era el que sí te tenía que dar. Te asignan tareas. Ese tipo de problemas lo soluciona, por ejemplo, el conocer y el tener actualizado y bien hecho un manual de organización, y los otros manuales pues de igual forma, ¿no? Pero pues sí, al estar sujetos como servidores públicos a las disposiciones normativas, evidentemente es sumamente importante el tener conocimiento de estos instrumentos. Además contienen las funciones de las áreas, los puestos y las funciones que tienen estos dos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información es sumamente relevante a la hora de poner en práctica el ejercicio administrativo, pues, ¿no? Okay. Entonces, ¿tú le darías un peso específico ahí Pues es uno de los tantos componentes. No diría que es el más importante, pero a final de cuentas, digamos que puedes hacer un desglose de 10 componentes, y los 10 teniendo casi el mismo peso, la misma importancia, de que si no le das importancia a unos, se te empiezan a caer otros, así. Entonces yo considero que es, no el más importante, pero sí uno de los puntos relevantes del mal funcionamiento de la administración pública. Pues, ¿no? ¿Los otros cuáles son? Bueno, uno de ellos era
se me había olvidado los puntos que mencioné. Uno de ellos se refería, pues, primeramente al desconocimiento de la ley, de las disposiciones normativas que tienen que ver con tu actuar dentro de la dependencia, que tiene que ver con estos manuales, ¿no? Yo creo que Otros los órganos elementos internos de control son los únicos que utilizan ese tipo de manuales. De ahí en fuera, en la realidad, ya de ahí en fuera, híjole, pues a todo el mundo le vale más, y siempre, como son la mayor, bueno, los cargos más relevantes, ¿no? Obviamente tienen que ver más con cuestiones políticas, entonces se ciñen a ciertos reglamentos no escritos y procederes apegándose a su jefe político, aunque no sea en la misma dependencia. Y ahorita voy a hablar algo de eso, precisamente en el segundo tema que tengo, precisamente de esto. Entonces, por eso yo hacía el énfasis en eso. Sí me parece muy interesante, obviamente, esto de los manuales organizacionales, pero pues nadie los respeta, insisto. Creo que los únicos son los órganos de control o contralorías, pues, ¿no? Que utilizan para ver cómo van a aplicar la ley en ciertos, se me fue la palabra, híjole, imputar, pues cuando te imputan ciertas responsabilidades, ciertas sanciones, pues siguen, ahí sí, pues de ahí fuera, híjole, no veo mucho, pero bueno, en fin, te interrumpí. Pues de hecho para allá iba uno sí. de esos componentes también que te menciono que hay muchos. Uno de esos componentes también que fallan mucho dentro de la administración pública es el tema de los órganos internos de control, que están sujetos a la Contraloría, pero que hay uno en cada dependencia, o que en el ámbito municipal, pues el titular el contralor, digamos, que es el titular del órgano de control y evaluación gubernamental, es el que tiene también esta tarea dentro del municipio. Muchas veces fallan no solamente en las prácticas que deben de realizar, sino en el enfoque que deben tener a veces dentro de la administración pública. Esencialmente, estos órganos internos de control o el órgano de control y evaluación gubernamental en el municipio tienen más que nada un enfoque preventivo para que no se cometan errores, o si se están cometiendo errores, los corrijan a la par de que van ejerciendo diversas atribuciones. Sin embargo, en muchas ocasiones es muy común el percatarse de que los órganos internos de control o el órgano de control municipal se centran en ocasiones en un enfoque correctivo de las malas prácticas. Es decir, ya que pasó el ejercicio y ya que te evalúo y te digo, ay, te salieron mal todas estas cosas, tienes todos estos problemas, en lugar de durante el ejercicio. Y entonces están enfocados solamente en el final del procedimiento administrativo, en lugar de ir acompañando durante el proceso administrativo. Y pues ya al final del procedimiento administrativo también, pues ya de qué sirve, ¿no? No sirve para el otro ejercicio, pero el resultado ya se dio, pues. Sí. Entonces, el enfoque de esos órganos internos de control es más que nada preventivo, no correctivo, y abonaría mucho que sí se centraran realmente en tener ese enfoque y no en irse por otro lado, pues, ¿no? Muy bien, bueno, conclusiones o soluciones que se sugieran en base a los estudios que ustedes han estado desarrollando. Pues, por ejemplo, me voy al ámbito municipal, ¿no? Dentro del ámbito municipal, en un gobierno municipal, digamos que el llevar a cabo todos los procesos, bueno, todas las etapas de los procesos que hay en la administración pública, de manera como está planteado en la ley, y atendiendo todas las obligaciones que te establecen las disposiciones normativas, el llevar a cabo correctamente todas esas acciones, pues digamos que abona o da como resultado un buen funcionamiento de la administración pública y mejores resultados para los ciudadanos, que conlleva una mejora en la calidad de vida de la población. Entonces, digamos que yo plantearía, más que centrarme en una solución correctiva como tal, el que se tome las disposiciones normativas que establece la ley y llevarlas a cabo como deben de ser. Por ejemplo, en la administración pública está el proceso presupuestario, ¿no? Que va desde la planeación hasta la rendición de cuentas.
Durante cada etapa de ese proceso, la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, específicamente en este inicio, se van formulando, se van elaborando distintos documentos. Se inicia, por ejemplo, en un municipio con el Plan Municipal de Desarrollo, que es durante el proceso de planeación. Es muy común que en la mayoría de los municipios, o en gran parte de los municipios, específicamente los más chicos del estado de Sonora, elaboren incorrectamente su plan municipal de desarrollo o tengan, digamos que este se divide en diagnóstico, tiene ejes, tiene estrategias, tiene líneas de acción, tiene indicadores de evaluación. Y digamos que todos estos aspectos que lo componen, la mitad están mal hechos o mal formulados. ¿Y a qué voy con esto? A que si desde un inicio de tu administración planteas, en ese documento se plantea qué vas a hacer durante los 3 años, en específico durante el que estás ejerciendo, ¿no? El primer año. Si desde ese inicio ya planteas tu ejercicio de manera errónea, pues lo que se va desagregando de este plan va a terminar siendo igual prácticas equivocadas, y la práctica administrativa u operativa de la administración pública municipal, pues también va a estar en un digamos, en un enfoque distorsionado a como debería de estar. Entonces, ¿cómo es? Árbol que nace torcido, no lo endereza ni Dios, dicen, ¿no? Sí, y de ahí se van, y más que nada planteo esto del Plan Municipal de Desarrollo porque es uno de los documentos que comúnmente tienen muchas partes erróneas, como los indicadores de desempeño que no son medibles a veces, que están mal elaborados, etcétera. Y cómo vas a mejorar o cómo vas a ir viendo que las cosas funcionen si ni siquiera las puedes medir, pues, ¿no? Entonces, de ahí parten muchos de los errores, y porque del Plan Municipal de Desarrollo se van desagregando todas los otros programas, los programas de mediano plazo, los presupuestarios. Casi toda la administración parte de ese programa del Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, por eso lo planteo desde un inicio, pero es toda la práctica que conlleva el ciclo presupuestario esencialmente. El llevarla a cabo como debe de ser y con las mejores prácticas enfocadas a eficientar el ejercicio de la administración pública, pues, ¿no? Lo que a fin de cuentas conllevaría, como te mencionaba anteriormente, a mejores resultados y a mejorar la calidad de vida de la población, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, pues algo más que desees agregar, Leonel Navarro. Pues, por ejemplo, podríamos andar un poquito para cerrar en el tema del agua. Okay. Por ejemplo, en Hermosillo... Del organismo, hablando del organismo operador de agua. Ajá. Agua Hermosillo, sí. Bueno, para poner un poquito de contexto nomás, de acuerdo a las mediciones de Conagua de la situación de sequía, por ejemplo, en el estado de Sonora, en febrero de 2024, estábamos en una situación de sequía del 98% de los municipios del estado estaban considerados o catalogados como en sequía. El 98, o sea, de 71 municipios, 72 estaban en sequía. Digo, de 72 a 71. 70. Al revés, estaban en sequía. ¿Cuál era el único? No recuerdas cuál era el único que no estaba en... No venía especificado, okay, porque estaba por entidad federativa el número de municipios. En agosto, ahora hace 2 semanas que terminó esa medición, ya disminuyó en 40 puntos porcentuales, de 98 bajó a 58% de los municipios. Cabrón, ¿y cómo lo hicieron? Si no ha llovido. No, pues yo no sé cuál es la razón, pero es la medición de Conagua, ¿no? Del sistema meteorológico. Pero para poner este contexto de la importancia que tiene el escenario en el que vivimos ahorita, que muchas veces no nos damos cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? En materia de agua. Y que, como se menciona también en muchas ocasiones, es un tema que a veces estamos en crisis de agua y al otro mes pega unas buenas lluvias y mejora mucho la condición y ya no estamos en sequía, ya no estamos en crisis y ya relaja. Se acabó el problema, ya no existe. Y al rato otra vez, pero una de esas crisis puede pegar fuerte y va a terminar como Nuevo León. Pues, así ¿no? es, o sea, así es. Final de cuentas, frente es un problema a ese que está... problema, ese futuro inmediato estamos, pero pues bueno, como bien dices tú, unas agüitas que llegan ahí, se relajan y a seguir con la cuestión, a pensar en lo electoral. En eso sí están 24/7
por lo menos el 99.99% de nuestros políticos, ¿eh? Entonces, es un problema eterno que nunca se ha resuelto porque tampoco le han buscado de una manera seria a ese problema, ¿no? Pero bueno, ahora el gobernador está hablando de la construcción de unas presas, pero no sé qué tanto, digo, qué bueno, ¿no? Se necesitan esas presas de captación, de control de agua, pero bueno, pues yo siempre he dicho, es como si compras unas 3 carteras muy fresonas ahí, Mont Blanc, y le decía, pues sí, pero pues si las vas a tener vacías sin billetes, ¿de qué te sirven, no? ¿De qué sirve, no? Entonces, ese es el problema, pero bueno, te faltó concluir. No, pues sí, de hecho, de esto que mencionas, el tema de, por ejemplo, una cosa es las fuentes de abastecimiento, pues no, las presas, y de ahí todavía se desprende el funcionamiento de los organismos operadores de agua. Sí. Que en el municipio, pues hay 72, de los cuales el 60% están divididos en 4 formas administrativas los organismos, cómo funcionan. Pero esencialmente el 92%, el 95% de los organismos se centran en 2 formas de organización administrativa. El 60% de los organismos operadores son dependencias directas de la administración pública municipal. Y el otro 35% son entidades paramunicipales, como en el caso de Hermosillo, de la Administración Pública Municipal. Eso para poner como que el plano, ¿no? De cómo funcionan los organismos operadores. De ahí se desprende, por ejemplo, durante el ejercicio de 2022, el ISAF hizo una revisión, digamos, del cumplimiento de los organismos operadores con distintas disposiciones normativas. Y 2 mediciones derivadas de estos elementos. Elementos como si el municipio cuenta o no cuenta con estrategias de recaudación para fortalecer su administración, ¿no? Si, por ejemplo, el municipio o el organismo operador mide o no mide la cantidad de agua producida, que es la cantidad que extraen los municipios de las presas, ¿no? De las fuentes de abastecimiento. Cuencas, sí. Otro elemento era, por ejemplo, si el municipio mide o no mide la cantidad de agua consumida. Así es. Es decir, la que provee a los ciudadanos. Eficiencia física se llama. Ajá, entre esos 2 se saca la eficiencia física, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, era la calidad del agua. La calidad del agua que se brinda, preguntando a los organismos operadores, por ejemplo, si tienen pruebas de cuál es la calidad de agua que están suministrando. Gran parte de los municipios no presentó pruebas, entonces no se tiene certeza tampoco. Otro era, por ejemplo, el contar con un sistema de registro y atención de fugas. Muy importante también, porque ante la escasez de agua, si la estás desperdiciando, pues no hay manera tampoco de mejorar el manejo del recurso hídrico. Raquítica medición también. Y porque es una disposición también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene que tienes que manejar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia. Y el hacer mal uso del recurso hídrico, por ejemplo, que es muy escaso, es uno de los grandes problemas también. Entonces, gran parte también de los municipios no cuentan o no presentó al menos evidencia de contar con un sistema de registro de atención a fugas. Y otro último elemento era el tratamiento del agua, ¿no? De las aguas residuales. Por las calles, por la calle. Que ya, pues ahí sí hay un poquito más de cumplimiento respecto a otros, pero igual, digamos que en conclusión, especialmente los municipios más pequeños o los medianos, son los que tienen más incumplimiento todavía en este sentido. Pero Hermosillo tenemos no sé cuántos años, alrededor de 10 años, que estamos pagando una tratadora que no trata nada, o sea, y se pagan una cantidad de alrededor de 20 millones de pesos mensuales, y no hay tratamiento, no hay un problema ahí, tanto jurídico como técnico, que bueno, pues ahí estamos pagando un servicio que simplemente no se nos presta, así de jodido está, y por cuestiones políticas también. Sigue ahí esa empresa, sigue sin... hubo un tiempo que no se le pagó, en el trienio suspendió los pagos Celia López, pero luego
y estaba también en un riesgo también de una situación jurídica ahí, y luego viene Toño Esteserán, reactiva los pagos, pero el problema sigue, o sea, no tenemos agua tratada. Sí, es que en ese informe no se llega más allá, más que si lo haces o no lo haces, o tienes o no. Por ejemplo, en ese caso, Hermosillo tenía de los 6 elementos palomeados porque, pues, sí trata aguas. El problema es que, pues, aguas residuales, el problema es que no es eficiente y no es eficaz el tratamiento de estas aguas, y que se desperdicia mucho recurso financiero a lo mejor para el poco desempeño que se tiene al final de cuentas en ello. Pero esencialmente, pues, son los municipios más pequeños y los medianos los que tienen mayor problema en ese asunto, pero Hermosillo no es tampoco excepción. Y, por ejemplo, en la micromedición, que se refiere a del total de tomas de aguas que tienes en el municipio, ¿en cuántas tienes un medidor? Sí, menos del 50%. Ahí, por ejemplo, el municipio de Hermosillo tiene alrededor del 42% para el 2022. Sí, son alrededor de 340,000 usuarios y pues alrededor de 150,000 o poco menos de 150,000 usuarios son los que tienen la medición, o sea, los medidores pues que tenemos en casa, micromedición le llaman, que es un eterno problema también, donde cada director llega y con ese discurso, el decir, no, pues es que tenemos una eficiencia comercial muy baja porque... es decir, la eficiencia comercial se refiere a lo que facturas y lo que cobras, ¿no? De lo que facturas, ¿cuánto cobras? Y entonces, exactamente, entonces, ¿por qué no hay medición? Pero es el discurso perfecto que tienen, pues, o sea, el justificarse con eso, mientras hay tomas de aguas clandestinas, donde hay gente, industrias, que no se les cobra lo que se le debe cobrar, pero tienen el perfecto para justificar la ineficacia en la eficiencia comercial, digo, global y comercial también. La global se refiere a la eficiencia física y la comercial juntas, ¿no? Se saca ahí un promedio. El decir es que, pues no hay medición, no tenemos medición, ¿y por qué chingados no se hace un programa masivo para instalar los medidores? O sea, a final de cuentas el usuario es el que lo paga, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un asunto ahí de medición política, donde, ay, pero es que si les vamos y le ponemos medidores en no sé dónde, pues la gente se va a encabronar, porque pues le gusta que le llegue la cuota fija y gastan mucho más. En fin, ese es un discurso también para tapar mucho lo que es la corrupción que hay ahí de grandes industrias, que no se les cobra lo que se les debe de cobrar, de gente machuchona y muy ejemplos de la sociedad hermosillense, que bueno, modelos a seguir entre comillas. Yo algunos recibos ya de tanto de negocios como de casas privadas en residenciales de las más altas plusvalías acá en Hermosillo, y que están relacionados también con la vida pública, y que pues oye, ves el cuentón que tienen, que no pagan, ¿no? Industrias que también no pagan, ni siquiera tienen la tarifa que deberían de tener, o sea, tienen obviamente una tarifa más económica. En fin, es algo más allá de lo teórico que aquí tú traes, y que efectivamente tampoco se cumple con ello. Está también en la práctica, que tampoco pues todas las artimañas que ahí se avientan, la corrupción, pues, para acabar pronto, ¿no? Y su metástasis, la impunidad. Pero bueno, muchas gracias, Leonel Navarro. Pues a ver, que no sea la última vez que te tenemos por acá, ¿no? Vamos a seguirte invitando, y pues igual si tienes compañeros aquí que traigan también, que vengan desarrollando el mismo tipo de trabajo, pues estaría interesante aquí, ¿no? Es muy gratificante ver a jóvenes aquí, como está. Hay varios mensajes, por cierto. Aquí dice, a ver, Alexis Arellano dice, algo bien, más jóvenes involucrados en investigación y soluciones de lo público. Estela Mar dice, la Contraloría nada más para las revisiones se basa en manuales, mira, de lo que estaba hablando, las manuales, normas y leyes. Ella es exfuncionaria, por cierto, estuvo mucho tiempo, trabajó en la función pública. De ahí en fuera, pocos servidores públicos se interesan en concreto en aplicarlos. Pero, ¿qué dice? Pero
por eso tanta desorganización en la operatividad del servicio público, así es. Todos los de planeación del gobierno se llevan actualizaciones manuales de organización, de regimientos, así dice el PRI, y nunca terminan. La Contraloría, en lo que lo autoriza, ya tienen más que hacer en lo actualizado. Dice luego aquí, la subadministración de la administración pública sucede en todas las áreas del gobierno. Interesante el tema. Bueno, y luego dice acá, para cuando la corrupción sale en las auditorías por orden de los secretarios de las dependencias a la Contraloría, las guardan en el cajón, ¿sí? Lo que hablaba de la real práctica, sí, pues, sí. ¿No? Reforma al Ejecutivo que se tiene que hacer. ¿Cuándo serán independientes? Dicen, bueno. A ver, dice Alfonso López Villa Yécora, pues no sé a qué se refiera. Russell Corella, no entiendo por qué no tenemos planta de tratamiento cuando en 1983 me presentaron en Tucson al responsable y asesor, un doctor en hidráulica, y me comentó que el programa nacional inició en 1948 y se iniciaron en ciudades como, bueno, aquí se mueven los comentarios porque entran más, se vienen, ¿qué dice? ¿Dónde me quedé? Se iniciaron en ciudades como problema con suministro por estar en zonas desérticas, y aquí en 2024 no tenemos resuelto esto. Pues sí, de lo que hablábamos. Por acá también nos dicen acá, a ver, en comentarios en YouTube, dice Alejandro Castejón, ya estoy esperando el monólogo sobre el enfermito Guillermo Noriega. Bueno, Mario Terminel dice, felicito por su iniciativa al joven, y qué bueno que la juventud sea proactiva políticamente. Enhorabuena, dice. Si necesita apoyo, con gusto los asesoramos con éxito. Mario Terminel ha sido contralor en varias ocasiones, creo, del Ayuntamiento de Navojoa, precisamente. Pues ahí está la oferta que hace. Alejandro Castrejón dice, coincido, es buena la iniciativa. Ernesto Córdoba, ¿y cuál es la novedad que trae el muchacho? Dice, bueno, pues ahí está. Bueno, hay más comentarios, pero bueno, ya no tenemos tiempo. Pues te esperamos aquí, estamos en contacto, Leonel Navarro, presidente del proyecto de municipio virtual del CAER, ¿no? Que es el Centro Académico de Estudios, ¿no? Nace y es coordinado por la Academia de Estudios Municipales de la Universidad de Sonora. Muy bien, perfecto. Pues ahí está, estudiante de séptimo semestre de la Escuela de Administración Pública del Unison, y alumno de la maestra, tan admirada maestra Olga Armida Grijalva, exsecretaria del Trabajo, precisamente ex consejera, presidenta también del Consejo Electoral del Estado de Sonora, hoy Instituto Estatal Electoral de Sonora. Bueno, pues muchas gracias, Leonel Navarro. No, gracias a ti por el espacio.